fueron secuestradas personas como de muchas índoles, congresistas, funcionarios públicos, campesinos, gente en territorio. También secuestraron a niños. Acá tenemos también lo que dijo Armando Pipa, en la JEP, y aseguró y confesó que también fueron secuestrados niños. Queremos escuchar primero lo que dijo, y luego le quería preguntar si se sabe datos exactos también de cuántos niños fueron secuestrados por las FARC. Pero primero escuchemos lo que dijo. También cometimos secuestros a menores de edad, a personas adultas mayores. Aún hay personas que murieron en cautiverio, que son cosas pues muy dolorosas para las personas, para sus seres queridos que estaban esperando pues el regreso de su familiar. Y pues bueno, señor Sebastián, respecto a la pregunta de mi compañera Laura, ¿qué datos tenemos acerca de secuestro de menores? Al secuestro de menores. Sí, yo actualmente dentro de las víctimas individuales y colectivas que represento, no tengo representación de personas que al momento de su secuestro hayan sido menores de edad. Lo que sí represento es víctimas de reclutamiento de las FARC, siendo menores que entraron a fila forzada y que luego fueron incorporadas a filas. Muchas de ellas, hombres y mujeres, fueron víctimas de violencia sexual, y con posterioridad a ello, pues algunos de ellos fueron fusilados, como unas fosas que nosotros entregamos en el sitio La Unión Penella, municipio de La Montañita, en Caquetá. Pero sí sé que hubo casos de secuestros extorsivos que se produjeron a personas siendo menores de edad. Sí, pues acá para complementar un poco lo que decía Armando Pipa en la JEP encontró que 5% de los secuestrados, de esos 21.396 secuestrados, 5% eran niños, niñas y adolescentes, y el 47% de estos niños, niñas y adolescentes eran niñas. Entonces era como pues un dato ahí que creo que nos podría dar luces. Aquí otro de los apartados que hemos establecido esta audiencia que se realizó en Tolima, ¿no? En el departamento del Tolima. En 2021. Por toda esta, pues porque ¿no? Se secciona de acuerdo al departamento y a la zona. Habló Omar Benítez, quien fue secuestrado en 2005 por el Frente 21 de las FARC, y habla un poco de cómo era ese mecanismo del secuestro y cómo posteriormente les piden el dinero para, como decía Felipe, pues sostenerse o sostener sus actuaciones en determinado territorio, financiarse en determinado territorio. Veamos lo dicho por Omar Benítez. Esa millonaria cifra se entrega en el momento de mi liberación, pero con el señor Marlon en cabeza. Me dice, lo voy a dejar ir, pero usted va a tener otro compromiso, que es volver al mes exacto a traernos otra millonaria cifra, porque si no estaremos siempre pendientes de su familia y de usted para volverlo a recoger o asesinarlo. Señor Sebastián, y por supuesto a los compañeros de la mesa, a Julián, yo quisiera preguntarle, pues uno sabe que por ejemplo, hemos investigado el tema del paramilitarismo, de cómo se financian a través de los hidrocarburos. También está todo el tema del narcotráfico, y las FARC también tuvieron narcotráfico y diferentes maneras de financiarse. Pero pues uno no puede establecer que como que el secuestro fue una manera efectiva de generar esos recursos para sus actividades en determinado territorio, pero sí podría ser como una manera de más bien asustar o atemorizar a la población donde se realizaban estas prácticas. ¿Usted cómo lo ve? ¿Si es cierta esta afirmación, o en verdad el secuestro era el pilar económico de las FARC y por eso lo hacían, o era en el sentido más de ese mensaje de atemorizar o de control territorial? Pues dentro del macrocaso 01 se establecieron 3 patrones para llevar a cabo el delito atroz del secuestro. Un patrón es el patrón económico,
que es obviamente fruto de una extorsión, se pide un dinero para poder que la persona sea liberada. Otro patrón es el que corresponde al control territorial, efectivamente, donde se secuestraron funcionarios públicos, militares y policías en ese ejercicio del control territorial. Y otro patrón que es el que las FARC tenía para determinar asesinatos y secuestros selectivos que ellos, ¿cierto? Entonces, bajo esos tres patrones es que se ha venido adelantando el proceso ante la JEP. El que mayormente se produjo y que tuvo más hechos es el extorsivo, por encima de los otros dos patrones. Entonces, uno sí puede concluir que una de las rentas ilegales que tuvo las FARC en su proceso de conflicto hasta el 2000, hasta que firman el acuerdo, fue la renta ilícita del secuestro, como una fuente de financiación del grupo armado ilegal. Pues bien, decía Paloma Valencia, no sé si este dato sea cierto o no, que las FARC habían obtenido, gracias a estos secuestros extorsivos, la suma de 5 billones de pesos, que de pronto, pues de ser cierta esta suma, pues sí sería una fuente importante para su financiación. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518.